buenas tardes, somos el equipo 4 y en este proyecto de física vamos a realizar un experimento de caída libre para movimiento uniformemente acelerado. Nuestro equipo está conformado por 5 integrantes, el cual son mi compañero Giancarlo, Fernanda, Heidi, Karen y su servidor, Juan Francisco. En brevemente vamos a mencionar el objetivo de este proyecto. El objetivo principal es observar el tiempo que tarda una canica grande y una canica pequeña en recorrer distintas distancias con distintos puntos de inclinación. Para eso utilizamos dos tipos de canicas, una pequeña y una grande, y 3 niveles de inclinación, utilizando 1, 2 y 3 ladrillos. Materiales utilizados. Los materiales utilizados para realizar este experimento fueron los siguientes: un riel metálico de 1 metro, una canica pequeña, una canica grande, una regla para medir las distancias, un cronómetro para medir el tiempo, 3 ladrillos para variar la inclinación del plano. En el riel se marcaron 20, 40, 60, 80 y 100 centímetros, con el objetivo de medir la distancia recorrida por la canica y poder registrar el tiempo que tarda en llegar a cada punto, lo que nos permite analizar la relación entre distancia y tiempo en el movimiento. Procedimiento. Primero, colocamos el riel, formando un plano inclinado apoyado sobre un ladrillo. Después, soltamos la canica desde la parte superior y medimos el tiempo que tardó en recorrer cada distancia marcada en el riel. Cada medición se repitió 3 veces para obtener datos más confiables. Posteriormente repetimos el mismo procedimiento utilizando 2 ladrillos y luego 3 ladrillos para aumentar la inclinación del plano. También realizamos el experimento con 2 tipos de canicas, una pequeña y una grande, para comparar si el tamaño influía en el tiempo de recorrido. Presentación de tablas de resultados. Después de realizar el experimento, registramos todos los datos obtenidos en diferentes tablas. Cada tabla muestra la distancia recorrida por la canica, los 3 intentos realizados, el tiempo promedio y el tiempo al cuadrado. Primero, analizamos los datos de la canica pequeña con un ladrillo. En esta prueba observamos que a 20 centímetros el tiempo promedio fue aproximadamente de 1.27 segundos, mientras que a 100 centímetros el tiempo fue aproximadamente de 5.22 segundos. Después, realizamos el mismo procedimiento con la canica grande, utilizando un ladrillo. En este caso, los tiempos fueron menores. Por ejemplo, a 20 centímetros el tiempo promedio fue de aproximadamente 0.71 segundos y a 100 centímetros fue de aproximadamente 2.37 segundos. Posteriormente, repetimos el experimento, aumentando la inclinación del riel utilizando 2 ladrillos. Con la canica pequeña y 2 ladrillos, el tiempo promedio fue de 0.98 segundos a 20 centímetros y aproximadamente 3.34 segundos a 100 centímetros. Con la canica grande y 2 ladrillos, el tiempo promedio fue de 0.55 segundos a 20 centímetros y aproximadamente 1.71 segundos a 100 centímetros. Finalmente, realizamos el experimento utilizando 3 ladrillos, lo que generó una mayor inclinación del riel. Con la canica pequeña, el tiempo promedio fue de 0.72 segundos a 20 centímetros y aproximadamente 2.48 segundos a 100 centímetros. Y con la canica grande, el tiempo promedio fue de 0.40 segundos a 20 centímetros. Y aproximadamente 1.27 segundos a 100 centímetros. Estos resultados muestran cómo el tiempo disminuye cuando aumenta la inclinación del riel. Explicación de las gráficas. Con los datos obtenidos también elaboramos gráficas de distancia en centímetros contra tiempo en segundo. En estas gráficas podemos observar cómo cambia el tiempo conforme aumenta la distancia recorrida por la canica.
Por ejemplo, en la gráfica de la canica pequeña, con un ladrillo, se observa que el tiempo aumenta gradualmente desde 1.27 segundos en 20 centímetros hasta aproximadamente 5.22 segundos en 100 centímetros. Cuando observamos las gráficas correspondientes a 2 ladrillos y 3 ladrillos, notamos que las líneas de la gráfica muestran que la canica tarda menos tiempo en recorrer la misma distancia. Esto ocurre porque al aumentar la inclinación del riel, aumenta la aceleración causada por la gravedad, lo que provoca que la canica se desplace más rápido. También podemos observar que la canica grande generalmente tarda menos tiempo que la canica pequeña, lo cual puede deberse a pequeñas diferencias en la fricción o en la forma en que cada canica se mueve sobre el riel. En general, las gráficas muestran una relación clara entre distancia y tiempo, lo que nos permite analizar el comportamiento del movimiento en plano inclinado. Observaciones del experimento. Durante el experimento observamos que a mayor distancia, mayor es el tiempo que tarda la canica en llegar. Cuando aumentamos la inclinación del plano, utilizando más ladrillos, la canica tardó menos tiempo en recorrer las mismas distancias. Las mediciones fueron similares en los diferentes intentos, aunque hubo pequeñas variaciones debido a la medición manual del tiempo. Cuestionario. ¿Fue diferente el tiempo de la caída de la canica pequeña a la grande? No fue muy diferente, ya que la masa del objeto no afecta significativamente el movimiento en el plano. ¿Cómo varía el tiempo cuando aumenta la inclinación? Cuando aumenta la inclinación del plano, el tiempo disminuye, debido a que acelera más rápido. Oye, Giancarlo, tengo una duda. ¿Qué pasaría si el riel estuviera vertical? Si el reloj estuviera vertical, caería la canica en caída libre, lo que la aceleración afectaría la gravedad y haría más rápido. En conclusión, el experimento del plano inclinado nos permitió observar cómo influye la inclinación en el movimiento de un objeto. Comprobamos que a mayor inclinación del plano, menor es el tiempo que tarda la canica en recorrer una distancia, debido al aumento de la aceleración. Este experimento también nos permitió analizar la relación entre distancia y tiempo, utilizando registros y gráficas para interpretar los resultados. Finalmente, podemos decir que el movimiento observado corresponde a un movimiento acelerado provocado por la gravedad.